Navarra cursó la licenciatura de médico cirujano en la Universidad Autónoma de México. Realizó la especialidad de oftalmología y subespecialidad en retina en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. Cursó un fellowship también en retina en la Universidad de California en Los Ángeles, así como una rotación clínica en el Departamento de Retina en el Instituto Bascom Palmer en la Universidad de Miami. El Dr. Rivera está certificado por el Consejo Nacional correspondiente, es investigador activo y actualmente encargado de la unidad del Centro de Atención Integral al Paciente con Diabetes, laborando en el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana e Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, además de ser el responsable de la unidad de oftalmología en la Asociación Mexicana de Diabetes. Bienvenido, doctor. Al revés, es un gusto, como en otras ocasiones, poder acompañarlos para platicar algo de retinopatía diabética el día de hoy. ¿Qué es la retinopatía diabética? Mira, la retinopatía diabética es un tema muy importante porque es altamente frecuente en las personas que tienen diabetes. De hecho, la retinopatía diabética es un problema de las venas y de las arterias internas en la parte específica del ojo, que es la parte que ve, que es la retina. Si pudiéramos imaginar el ojo como una cámara fotográfica, en la retina el equivalente al rollo de la cámara sería la parte más importante porque es la que se encarga de convertir la luz en información. De la retina internamente en el ojo, las venas, una vez que tenemos más de 5, 10 o 15 años con diabetes, estas pueden llegar a reventarse e internamente en el ojo uno no puede darse cuenta de eso desde la parte externa, únicamente con las revisiones oftalmológicas. Entonces, el que estas venas se dañen en la retina puede culminar en el daño a la visión, y la visión, una vez que se daña, si no se trata, puede terminar incluso en casos graves de discapacidad visual o ceguera. De ahí que la retinopatía diabética es algo muy importante a estarse revisando periódicamente cuando uno tiene diabetes. ¿Hay alguna influencia del uso de la insulina con su desarrollo? Esta es una excelente pregunta porque muchas veces creemos o se llegó a decir que la insulina puede llegar a dar una progresión de la retinopatía diabética, cuando no es cierto, al revés. La insulina es uno de los mejores métodos para controlar la diabetes, y el uso de la insulina y el control de la diabetes en general ayuda a que la retinopatía diabética no se presente o no progrese. Los principales factores de riesgo que alguien puede tener para desarrollar o presentar retinopatía diabética es el mal control del azúcar o de la glucosa, el mal control de la presión arterial y tener elevados los triglicéridos y el colesterol. Aparte de tener hábitos sedentarios, una mala dieta o tener otros factores de riesgo como el síndrome metabólico. ¿Qué ocasiona el exceso de glucosa en nuestra retina? El exceso de glucosa llega a dar daño en las venas más pequeñas y en las arterias más pequeñas de nuestra retina. Y cuando se dañan las venas o las arterias, la sangre ya no fluye bien. En general, cuando se dañan las venas o las arterias de la retina, pueden pasar de dos cosas. O se tapan las arterias y ya no puede pasar la sangre con el oxígeno y los nutrientes, o se tapan las venas. Y al taparse las venas no hay un buen retorno de la sangre. Entonces, en general, las venas o las arterias, cuando se tapan, dejan de proveer de sangre con oxígeno y nutrientes a la retina. Y otra cosa que puede pasar en las venas o en las arterias es que, aparte de que se tapen, se revienten. Y cuando las venas y las arterias se revientan, obviamente la sangre que va adentro o las grasas y el colesterol que van adentro de las venas, al reventarse una de estas, sale al espacio por fuera de la vena o de la arteria y se riega, por decirlo así, en la retina. Y cuando alguno de estos materiales se riega en la retina, puede dañar de manera permanente o transitoria la visión. De tal manera que cuidar siempre que nuestras venas y arterias no estén ni tapadas ni reventadas dentro de nuestra retina es algo que tenemos que tomar en cuenta siempre que se tenga diabetes, y revisarse una vez al año para prevenir pérdida de visión por estas cosas. ¿Cómo se diagnostica?
El diagnóstico de la retinopatía diabética tiene que ser en su mayor parte por un oftalmólogo. También hay algunos optometristas certificados que pueden hacer esta revisión. Y actualmente, cada vez más se puede llegar a utilizar un dispositivo que se llama una cámara no midriática, que básicamente es un dispositivo que toma una fotografía del fondo de ojo y se le envía a un oftalmólogo para que éste la interprete. Y la revisión convencional, o lo más común en nuestro medio y aquí en México, es que se tenga que acudir al oftalmólogo, que se apliquen gotas especiales para dilatar la pupila y que con esta dilatación pupilar que nos hace ver borroso, pues más o menos como unas 3 a 4 horas, podamos asomarnos al interior del ojo y que internamente podamos analizar toda la retina, el nervio óptico, la parte central de la retina, sus venas, sus arterias, y que podamos precisamente ver si alguna de estas tiene daño, como ya hemos platicado, que sea que se hayan tapado o que se hayan reventado, porque hoy en día tenemos terapias para poder contrarrestar este daño de la retinopatía diabética. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de la retinopatía diabética hoy en día consta de, primero que nada, el control de los hábitos higiénico-dietéticos y el control metabólico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que controlar la glucosa, la presión arterial, el colesterol, los triglicéridos, y que tenemos que modificar nuestra dieta y hacer ejercicio, de tal manera que tengamos hábitos saludables. Y una vez que se ha logrado esta meta, oftalmológicamente, cuando los pacientes ya tienen algún grado de daño, tenemos 3 herramientas para tratar los casos que ya tienen afectación ocular, que pueden llegar a ser hasta el 30 o 40% de todos los pacientes con diabetes. De los tratamientos, el más importante es el tratamiento con láser. El láser es la piedra angular que desde los años 80 demostró que puede disminuir los casos de pérdida de visión severa a largo plazo. Al láser se le suma las inyecciones intraoculares de medicamentos que se llaman antiangiogénicos. Y los antiangiogénicos colaboran con el láser para hacer su efecto benéfico más duradero. Sin embargo, la piedra angular del tratamiento para la retinopatía diabética es el láser. Y solo para los casos más severos o más agresivos es que podemos llegar a necesitar la cirugía. Sin embargo, en orden de importancia, el láser es el más importante, el antiangiogénico se le suma y con menor frecuencia, cuando es necesario, la cirugía puede ser la solución. ¿Cada cuánto se debe hacer una revisión oftalmológica? Las revisiones oftalmológicas en cuanto a retinopatía diabética o problemas de los ojos relacionados con diabetes tienen que ponerse como meta que sean cada año. Esto es muy importante porque la retinopatía diabética y otras enfermedades como la catarata, el glaucoma y los problemas de la hipertensión adentro del ojo no son problemas en general agudos. Normalmente el daño que nosotros vemos tomó muchos meses o años en desarrollarse. Es decir, son enfermedades lentas y condiciones que, si bien no urge que se realice su revisión ya, sí es cierto que si lo podemos revisar cada año con año notaremos algún cambio, y en algún punto uno de estos cambios puede llegar a ser indicativo de tratamiento. Y un tratamiento a tiempo puede prevenir pérdida de visión en el futuro. ¿Cuáles son las complicaciones si no se trata a tiempo? La retinopatía diabética puede ser una enfermedad grave. Si bien es cierto que solamente entre el 30 y 40% de las personas con diabetes lo van a presentar, ese 30 a 40% de personas puede llegar a tener casos severos de pérdida de visión. Y la pérdida de visión nunca es de un día para otro. Usualmente es un problema crónico que se va gestando a lo largo de los años. Y esto es bueno y malo. Es bueno porque nos da tiempo para tratarlo, pero es malo porque los pacientes, dado que es un cambio muy pequeño a lo largo del tiempo, a veces no se dan cuenta de que están perdiendo la visión. Y cuando se dan cuenta, a veces ya es algo tarde. Nunca es demasiado tarde.
Pero a más tarde llegamos en el diagnóstico, sí es cierto que la retina puede estar dañada hasta un nivel en el cual ya no podemos ayudar o ya no podemos promover que la recuperación de la visión sea del 100%. Es decir, a más tarde en el diagnóstico, el pronóstico visual es más sombrío y los pacientes, cuando dejan cruzar esa pequeña raya a partir de la cual ya no podemos ayudar ni con cirugía ni con láser, pueden estar en un estadio en el cual el desenlace del problema sea la ceguera. Y hoy en día, si los pacientes pudieran atenderse a tiempo, 98% de los casos de pérdida de visión serían prevenidos. Sin embargo, dado que casi nadie se revisa los ojos, en México la retinopatía diabética y la diabetes es una de las principales causas de ceguera y de discapacidad visual en el país. De tal manera que sí, las complicaciones pueden ser graves porque puede haber hemorragia, desprendimiento de retina o complicaciones que no podemos resolver del todo ni en quirófano. Entonces es muy importante que todos los pacientes con diabetes se revisen una vez al año sus ojos, idealmente bajo dilatación. ¿Algún consejo que le quiera dar a sus pacientes? Sí, con todo gusto. El revisarse los ojos cuando uno tiene diabetes tiene que ser algo que sea del conocimiento popular y que todos tenemos un familiar con diabetes. Y en México, aproximadamente el 90% de los pacientes no se ha revisado los ojos. En conclusión, hay que decirle a todos nuestros conocidos, a todos nuestros amigos, que es importante que una vez al año, pero que nos revisemos los ojos si tenemos diabetes. Porque a veces llegamos a la revisión cuando ya es demasiado tarde, cuando ya tenemos daño establecido. Y si bien podemos ayudar oftalmológicamente, el pronóstico ya no es tan bueno a que si un paciente llega sin haber tenido o presentado pérdida de visión. Entonces, ayúdenme a que ese 90% de personas con diabetes que no se han revisado en México vayan, acudan y se revisen una vez al año de aquí en adelante. Muchas gracias, doctor David. Ekin Place, mucho más que salud.